¿Será que estamos condenados por nuestros contextos de vida a repetir los patrones que experimentamos durante la niñez? La historia de Sansón Andrade bien puede ser un testimonio que nos ayude a responder este cuestionamiento, pues es la de un joven migrante en California, como tantos otros. Sin embargo, él recibe una sentencia de cadena perpetua después de haber sido relacionado en un crimen que aparentemente no cometió. Pero entonces, ¿qué lo llevó hasta ahí? A lo largo de esta cinta vamos a conocer el pasado de Sansón, su niñez, las razones que lo llevaron a migrar y la situación actual que padece tanto él como su familia. Prepárense para las sacudidas porque en esta ocasión vamos a desentrañar el cine a través de Sansón y yo, de Rodrigo Reyes. Ya saben que yo soy Costas y esto fue lo que nos llamó la atención. Comencemos por mencionar la mezcla de géneros con la que se nos cuenta la historia. Es cierto, es un documental, pero también tiene tintes de docudrama y también tiene algunos rasgos de metacine. Me explico un poco. La cinta en sí nos plantea y denuncia la historia de Sansón, pero también emplea a su familia para hacer pequeñas dramatizaciones de cómo fue su vida antes de llegar hasta allá. Y finalmente nos muestra algunas de las decisiones que tuvieron que tomar durante el rodaje, que de alguna manera pues es el cómo se filmó y el cómo se estuvo produciendo, es decir, el hacer cine dentro del cine. Pero vamos más allá. Esta mezcla de géneros también nos plantea un guión en donde se juega con los tiempos y esto da como resultado una narrativa fragmentada. Por momentos se nos presenta la época actual, después vamos al pasado de nuestro personaje, para después brincar al momento de su sentencia y luego al momento actual que vive su familia y luego la historia de su familia. Y esto hace que la historia se vaya contando de una forma bastante amena y que al mismo tiempo se vayan complementando todas las historias para crear un todo. Pero esto no es lo único, y aquí sí sería interesante o importante hacer un par de observaciones extras sobre el mismo guión, pues por un lado se le prohibió a Sansón recibir visitas para poder grabar las entrevistas o sus propios testimonios, y esto fue solucionado gracias a un intercambio de cartas que mantuvieron durante varios años, en donde al mismo tiempo se nos reflejan los diferentes estados de ánimo que puede pasar un preso en su encierro. Y en segundo lugar, bien podríamos mencionar que es bastante valiente la decisión del director de ir mostrando o incluyendo su propio testimonio, pues esto en más de una ocasión nos va a servir como punto de referencia o de contraste en cómo es que las diferentes clases sociales y las diferentes oportunidades pueden ir determinando diferentes vidas, pues a pesar de que ambos personajes son migrantes, sus vidas han sido bastante diferentes. Uno quedó huérfano al cuidado de su abuela, que ya tenía bastantes carencias y obligado a trabajar desde pequeño. El otro, afortunadamente, todavía cuenta con su padre y tiene la posibilidad de ir a visitar a su abuela en su tierra natal. Y esto de alguna manera nos refleja dos contextos diferentes de dos situaciones muy similares, migrantes mexicanos. Y es que este planteamiento, al menos para mí, es el tema que me parece central dentro de la cinta, el cómo es que el contexto y la historia de vida nos pueden llevar a tener diferentes futuros, las decisiones que vamos tomando, las personas con las que nos relacionamos, las oportunidades a las que podemos acceder y tal como sucede al protagonista de la misma historia, heredar o repetir algunos de los patrones que ya cometieron nuestros antecesores. Y otro de los aspectos que me parecieron interesantes es la fotografía, especialmente cuando se hacen las dramatizaciones sobre la vida pasada de Sansón, en donde se tiende a ciertos tonos amarillos que al mismo tiempo van creando atmósferas que van evocando el pasado. ¿Qué puntos pueden ir en su contra? Creo yo que al ser este un documental que nos presenta la visión del director, pues en este caso es un poquito complicado mencionar algunos puntos en contra. Y sin embargo, bien podríamos decir que aparentemente el filme sigue esa línea que en muchas ocasiones ha aquejado al cine mexicano, que es el de llegar a ser un poco condescendiente con los pobres o con aquellos que no tuvieron las mismas oportunidades que aquellos que están produciendo. Y sin embargo, a mí no me parece que lo sea así, especialmente con las cartas que fueron intercambiando los dos personajes, pues en muchas ocasiones el director utiliza un tono tan directo que llega a sentirse un poco cruel.
en ocasiones recordándole la cadena perpetua de la que es objeto el personaje, o por ejemplo de la imposibilidad que tiene este de ver a su hijo crecer, solamente por mencionar algún par de ejemplos. La presencia del director puede llegar a sentirse un tanto arriesgada. Habrá quien lo tome como un exceso o una búsqueda de protagonismo dentro de la historia. En lo personal, yo sí sentí que se puede tomar como un punto de referencia o de comparación entre lo que sucede con algunas personas que logran tener ciertos privilegios gracias a sus oportunidades, contrastado con una historia de las miles o millones que podemos encontrar en nuestro país, con gente que ha tenido que crecer en contextos un tanto violentos, de pobreza o de escasez. En conclusión, Sansón y yo es para mí un filme que refleja diferentes problemáticas sociales. Se entiende que parte de ser o fue pensado para hacer una denuncia a un sistema judicial estadounidense que, lejos de intentar entender o de reintegrar a sus acusados, los va borrando, forzándolos a ellos mismos a adaptarse a ese sistema poco flexible. Pero va más allá, porque a partir de contarnos la historia del personaje principal, nos va dejando ver un México o un contexto en el que muchas personas han sido obligados a crecer, que se ha ido deteriorando, influenciado en buena medida por las decisiones políticas que incluyen lo económico. Es sin duda una película que va a provocar una infinidad de reflexiones, porque también tiene un montón de aristas desde donde se puede abordar. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Ya saben que yo soy Costas y nuevamente quiero agradecerles a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal, que han comentado, que nos han apoyado con sus likes o compartiendo el contenido. Los invito a que, si aún no lo han hecho, se suscriban o nos sigan en nuestras diferentes redes digitales. Nuevamente soy Costas y los invito a que sigan desentrañando el cine. Nos vemos.